Buenas, bienvenidos a un nuevo especial de prensa. Hoy nos acompaña el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Arturo Prat, Hans Mundaka, con quien vamos a conversar de algo clave que ya está ocurriendo esta semana respecto al proyecto del 10%, del segundo retiro del 10% de los ahorros previsionales, y que bueno, que el gobierno anunció que recurrió también al Tribunal Constitucional, frente a que tampoco lo escucharon a ellos o no hicieron caso de su propuesta de proyecto también. ¿Cómo está, Hans? Bien, muchas gracias. Buenos días. Un placer estar con ustedes eh, eh, en- y espero poder conversar algunos temas que puedan ser o que contribuya al análisis de la situación que estamos viviendo. ¿Cuál es efectivamente la idea? Es conversar frente a esto último que nos pudimos enterar respecto a esta acción del gobierno de recurrir al Tribunal Constitucional, en un momento que a lo mejor no era el adecuado tampoco. ¿Cuál es su primer análisis? A ver, yo distinguiría el análisis que se puede hacer acá. Uno es el análisis más bien político, y que claro, ahí podría estar la oportunidad, la conveniencia acerca de recurrir al Tribunal Constitucional. Y la otra, que es la eminentemente jurídica, y que ese análisis jurídico se centra básicamente, por lo menos hasta ahora, en el requerimiento que ha presentado el presidente de la República ante el Tribunal Constitucional. Yo creo que son dos niveles diferentes. Yo en el nivel político no soy una persona que realiza actividades de esa naturaleza normalmente. Todos somos políticos, pero que actúe de manera profesional en la política, pero yo creo que esta es una estrategia por parte del Ejecutivo para poder, una estrategia agresiva desde luego, para poder sentarse a negociar en el Congreso su proyecto de ley de retiro del 10% frente al otro que ha ido avanzando por parte de los parlamentarios. Uno podría pensar que es una fórmula que está usando el Ejecutivo para forzar esta negociación. Por tanto, desde el punto de vista político, uno podría decir, bueno, hay ciertas dudas respecto de que efectivamente se pudiese presentar una sentencia o se pudiese dictar una sentencia por parte del Tribunal Constitucional respecto de esta materia. Bueno, pero en el sentido también de cómo reacciona también la ciudadanía frente a esta decisión, no viene a acompañar mucho tampoco, ya el bajo porcentaje de aprobación que tiene el gobierno, y con esto empeora también la situación. Ya incluso hay amenazas, ya hay advertencias de movilizaciones también por lo mismo. Ese es uno de los problemas que tiene esta estrategia, o sea, asumiendo que la estrategia es para negociar, ¿ya? Para forzar una negociación. Porque en definitiva lo que ha sucedido en los últimos meses, desde el año pasado en Chile, da cuenta de que efectivamente hay un problema de legitimidad en la conformación que hoy día tiene el Tribunal Constitucional. Entonces, si ya a partir del 25 de octubre hubo una votación ampliamente mayoritaria por decir que queremos cambiar la Constitución y luego recurrimos a uno de los órganos que está cuestionado en cuanto a su conformación, creo yo que eso, por ahí puede ir la discusión, que establece la Constitución de 1980, es una cuestión un tanto compleja de entender. Ahora, en eso también se explica parte del requerimiento que se ha presentado, algunos de los argumentos que ha presentado el Ejecutivo dentro de esta demanda, por denominarlo de alguna manera, técnicamente un requerimiento, pero una demanda ante el Tribunal Constitucional. O sea, hay argumentos que uno podría decir que son argumentos discutibles desde el punto de vista del derecho constitucional. Claro que eso es un análisis más bien desde el punto de vista jurídico, estrictamente. Bueno, en este sentido, Hans, la gente entiende que la propuesta del gobierno, el proyecto paralelo que presenta el proyecto, es una especie de préstamo que hay Uh-huh. que devolver. Y eso es al final lo que molesta seguramente a la ciudadanía respecto a por qué tiene que devolver el dinero que es de uno.
Bueno, probablemente ese sea uno de los temas complejos porque efectivamente se traduce en que si es mi propio dinero, o sea, ¿por qué me tengo que hacer un autopréstamo? Si yo tengo si tengo la propiedad de esos dineros, que es lo que algo que ya se ha discutido latamente y que se ha dicho que cada uno de nosotros y nosotras somos propietarios de los fondos previsionales, ¿por qué yo tengo que estar devolviendo esa plata? ¿Ya? Entonces, ahí hay cosas que falta efectivamente explicar por qué razón debiera ser. Y eso refuerza, por lo menos lo que yo creo, que es lo que el gobierno quiere o pretende hacer, que es entrar en este proceso de negociación. Sin perjuicio de eso, ese es uno de los problemas que presenta. También presenta otros problemas que no está suficientemente, a mi juicio, no explicitado en el requerimiento, que lo está, sino que dentro del debate público, que tiene que ver con la posibilidad de que una reforma constitucional sea inconstitucional. O sea, eso suena, eso ya, la propia aseveración es ruidosa, ¿no? O sea, Mm. no podríamos pensar de que la reforma a la Constitución sea inconstitucional, que violente el principio de supremacía constitucional porque está dentro de la Constitución, ¿verdad? Entonces son cuestiones que son complejas de poder explicar y de poder entender en el contexto que estamos viviendo. Bueno, y respecto al proyecto en sí, el que ya está avanzado, que incluso tiene aprobación de parte del oficialismo también, se habla mucho de que va a haber mucha gente que va a quedar sin dinero, que va a quedar sin sus ahorros por retirar, por hacer este segundo retiro. ¿Se ve así de verdad? ¿Usted cree que realmente va a haber una crisis de ahorro respecto a unos años más? Si se hace este retiro, este segundo retiro. Habría que revisar los datos para poder determinar cuántas personas son las que quedarían con fondo cero. Ese sería un tema, y el rango y la edad que tienen, porque Claro. a partir de eso es lo que podría pensarse de que podría haber una recuperación de los fondos o una nueva inversión de los fondos. Eso también va de la mano ¿cómo se llama? Con la proyección de años para que la persona se pueda jubilar. Sin lugar a dudas, las personas que tienen más años son las que van a presentar mayor problema si es que se quedan sin fondos, ¿ya? En términos de expectativa de poder recuperar ese dinero. El punto, a mi juicio, acá es que es algo que no se ha logrado entronizar adecuadamente dentro de la discusión legislativa respecto de la reforma previsional. Y es, por un lado, si lo que se busca es mantener un sistema previsional basado casi exclusivamente en la capitalización individual, o que sea un sistema en el que se vayan incorporando otros elementos que tienen que ver con la solidaridad también, ¿verdad? Y eso pasa también por una serie de discusiones que probablemente se van a dar en el contexto constitucional. Por ejemplo, el reconocimiento, si es que se llega a establecer un reconocimiento de todo tipo de trabajo, ¿ya? Remunerado o no remunerado. Pensemos en el trabajo que realizan muchas personas en su hogar, ¿ya? La crianza de hijos e hijas, es un trabajo también, y en Claro. consecuencia también ahí habría probablemente una discusión acerca de qué va a pasar con las personas que no han podido salir a trabajar, se han tenido que quedar en su casa criando, ¿ya? Ese es un dato real. Entonces, probablemente la idea de la solidaridad dentro de un sistema de previsión social se tenga que ir abriendo paso dentro de la discusión de la nueva constitución. Entonces, va muy de la mano también con eso. O sea, si nosotros nos quedamos hoy día y hacemos una lectura con lo que hoy existe, el sistema evidentemente no va a tener la capacidad y va a haber muchas personas que van a tener que depender de lo que se ha llamado el pilar solidario. Claro. Sin embargo, si es que el sistema se proyecta en un sentido de que vaya compatibilizando la capitalización individual, pienso yo, con una serie de otros elementos que permitan darle un componente de solidaridad fuerte, probablemente el escenario pudiera ser distinto y pudiese entonces generar una sociedad más igualitaria. ¿Ya? Solamente el ejemplo de las personas que trabajan en casa, ¿ya? Criando niños y niñas. Ese es un ejemplo y podríamos Ujú. encontrar varios otros. ¿Ya? En una sociedad que es desigual, probablemente las condiciones que determinan las posibilidades de éxito en términos de remuneraciones muchas veces no van a depender de la persona, sino que van a depender de contextos externos a la persona.
En consecuencia, de eso también tenemos que hacernos cargo en esa, a través del sistema previsional. Hay dos, básicamente, yo he escuchado por lo menos a los expertos en esta materia, hablando desde el punto de vista del derecho, de que han seguido dos discusiones. Una, que es aquella discusión que se refiere a la, a si vamos a dar una solución pragmática, es decir, no nos vamos a casar con ningún modelo preexistente, sino que lo vamos a ir adaptando a nuestras propias realidades, porque el problema tiene que ver con los fondos, perdón, con las pensiones, que son muy bajas, que hay que subir las pensiones. Hasta ahí llega esa postura. Y los otros que plantean, mire, todo sistema de seguridad social, desde la década de 1950 en adelante, debe cumplir con ciertos lineamientos, con ciertos pilares. Por tanto, si uno mira el principio de solidaridad, que es transversal dentro de este planteamiento, el sistema chileno empieza a caer y podría pensarse que es un sistema de seguros y no de seguridad social. Bueno, Hans, muchas gracias por su tiempo y por compartir un poco del análisis con nosotros. Y, No, encantado, muy agradecido por la consideración. y nosotros nos vemos en el próximo especial de prensa acá en Iquique Televisión Noticias.